Buenos días, continuamos en Resumen Matinal, la revista. Hoy a propósito del Día Mundial contra la lucha del cáncer de mama. Lucha contra el cáncer de mama, queremos presentar un testimonio. La Presidencia de la República durante todo este mes ha realizado una serie de especiales donde con mujeres extraordinarias nos cuentan su historia, su momento, desde el día cero, donde recibieron ese diagnóstico hasta ese proceso de cómo ha sido la evolución hasta ganar la batalla. En esta oportunidad, la historia de una madre, esposa y enfermera que nunca se rindió. Soy enfermera, estoy ejerciendo hace 20 años, estoy casada, tengo 2 hijos. Un día yo me estaba bañando un domingo que iba a salir y le dije a mi esposa, ay, tengo algo aquí. Y me dijo, ay, es un golondrino. Digo yo, ok. Cuando llegué a mi trabajo al otro día, fui a donde la sonografista, le dije, dame un rastreíto, que tengo algo ahí que no me gustó. Me dijo, es un ganglio, hay que hacerte una biopsia. Cuando yo fui a realizarme la biopsia, yo le pregunté a la cirujana, dígame. Ella me dijo, no, en 10 días hablamos. Estaba el ayudante, yo le digo, doctor, ¿qué usted vio? Él me dijo, honestamente, no me gustó lo que vi. Cuando yo salgo, mi hija está llorando, yo le dije, no me llores, cuando yo te quiero ver llorar, yo te lo voy a pedir. Me diagnosticaron el 22 de mayo del 2015 y el 24 de junio me sometí a mi cirugía de mastectomía y ya como a mediados de julio empecé mi proceso de quimio. En mi universidad, nada más mi compañera Emiliana, yo le dije lo que me estaba pasando. Cuando me iban a operar, yo fui a la dirección y le dije que me iba a ausentar por 2 semanas. Me dice una profesora un poquito como sarcástico, ¿te vas a hacer una lipo? Y yo le dije, no. Y yo me voy a hacer una mastectomía. Desde ese día, esa profesora se convirtió en mi apoyo. 19 de julio del 2018 me gradué de licenciada en enfermería. El ir a la universidad me motivó a mí mucho. Siempre quise ser una profesional universitaria. Nunca me negué a asistir a una práctica a los hospitales. Iba con mi Jasmina. Mi esposo un día antes de mi graduación me dijo acostado, oye, me siento orgulloso y feliz de ti. Yo dije, ¿y por qué? Porque yo un día me senté a hablar con tu hija, que tú estabas botando dinero, que tú no ibas a ver tu graduación. Pero yo decía que yo no me iba a rendir, que yo iba a estar de pie hasta que Dios quisiera. Yo llego al INCAR y es mi casa. Me encantan tus atenciones, todo, la verdad, o sea, hay mucha humanidad. El cáncer no mira ni color, ni estatus social, ni raza, ni edad. El cáncer no tiene la última palabra la tiene papá Dios y Él es que decide cuándo y dónde y en qué momento. Yo peleé de frente en esa guerra, di la batalla y la sigo dando. Y digo que a guerrear se ha dicho y que yo voy a seguir peleando, que yo no me voy a rendir. Luché, lo enfrenté y voy a seguir peleando y no me voy a rendir. Con esas palabras me quedo, las aplaudo y por sobre todo las repito para que entienda usted si en esta oportunidad usted está pasando por una situación de este tipo, conoce un familiar, un amigo, alguien cercano, de la mano y por sobre todo de aliento, fe y esperanza. En este momento, para continuar con nuestro contenido y a propósito del tema también, pues nos visita un especialista plástico, cirujano plástico reconstructivo y que trabaja con el tema mamario. Nos acompaña el doctor Carlos López Collado. Muy buenos días. Buen día, Ingrid, ¿cómo estás? Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de estas informaciones que son bien importantes. Así es, gracias, doctor López Collado. Usted que en su consulta, imagino que ya en los años de experiencia, ha tratado y ha tocado muchos casos de este tipo. Cuando llegan a su consulta, una reconstrucción, ya llega que una mujer que ha pasado ya por el proceso de una mastectomía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es ese primer encuentro del doctor con ese ser humano que llega con esta necesidad? Sí, fíjate, realmente cuando llega la persona a mi consultorio, que ya es una consulta privada, donde ya estamos trabajando, generalmente la consulta de nosotros es más una área estética, pero cuando llega una paciente que ya ha pasado por una mastectomía, que fue diagnosticada de cáncer, ya viene una persona ya, primero con mucha energía al principio, porque está luchando. Ella quiere luchar y quiere seguir adelante porque ya la reconstrucción es una parte final en el tratamiento del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque es donde vamos a devolver a esa persona, a esa paciente, su autoestima, su identidad, porque el seno es la identidad de la mujer. Entonces, en este momento la persona viene con mucha energía
pero al mismo tiempo con mucha emoción, porque ya viene con el deseo de seguir luchando y seguir adelante. Entonces, nuestro trabajo es básicamente tratar de devolverle esto a la persona, porque es una lucha muy agotadora. La persona tiene que exponerse mucho, muchas cirugías, muchos tratamientos, dolor, molestias, dolor emocional, o sea, básicamente la familia destruida. O sea, los matrimonios se terminan, la familia, los hijos se quedan abatidos, no entienden la situación. Entonces realmente es bien emotivo. Es bastante emotivo y bueno, justo quisiera también desmitificar el hecho de que se someten, quizás es solamente un asunto estético, porque bien ya lo mencionas, es un asunto de autoestima. Claro. Sí, realmente es un tema que muchas personas no manejan muy bien y dicen, no, ya me curé de cáncer o ya, no, ya se trató la enfermedad, se hizo la cirugía, se hizo radioterapia, quimioterapia. ¿Para qué seguir insistiendo? ¿Para qué seguir insistiendo? Muchas personas se quedan en ese tema, pero cuando una mujer se ve amputada del seno, de un seno o de ambos, que muchas veces es necesario, realmente pierde identidad, sufre porque hay o sea, a la hora de ver la imagen personal en un espejo, verse a sí misma, hasta bañándose en la ducha, no sentir el seno, no estar presente, realmente eso le toca muy profundo en el interior de la mujer. Digo la mujer porque estamos hablando de la mujer en sentido general y es la más afectada, pero también los hombres sucede. Entonces, esta situación le llega muy dentro y nosotros tratamos, desde el primer momento, tratar de devolver esa parte. Lo ideal sería poder reconstruir al mismo momento de hacer la mastectomía, que es una de las formas que podemos tratarla, pero en nuestro país es muy limitado lo que podemos hacer en ese caso por cuestiones principalmente económicas y también de oportunidades, pero realmente es lo ideal. Y también los pacientes tienen que ser bien calificados para ver quién califica para hacer esta reconstrucción inmediata y así evitar el duelo de la amputación. No todas las pacientes califican al momento para una reconstrucción mamaria, si han pasado ya por un proceso de una mastectomía. Realmente debe hacerse un screen, no es que no califiquen, sino que tenemos que tener en cuenta que hay ciertas situaciones de salud, por ejemplo, personas que tienen problemas de salud descontrolados, personas que tienen hipertensión, diabetes, que no están controladas. Las que están controladas sí pueden, o sea, si su presión se mantiene estable, se toma su medicamento, o si la diabetes está estable, no hay ningún inconveniente. Okay. Pero si hay un problema mayor, no puede ser. Personas muy añosas, o sea, que tengan cierta edad que ya no permita hacer la cirugía, personas que tienen algún problema de autoinmunidad, también muchas veces tenemos que tener cierto cuidado con la reconstrucción porque vamos a mover tejidos que puede dañarse. Entonces hay ciertas situaciones, fumantes, si son muy fumadoras también tienen ciertas limitaciones, entonces tenemos que adaptar la reconstrucción a cada persona. La reconstrucción en el caso de que sean las dos mamas, ambas mamas, ¿se puede hacer en el mismo proceso o tiene que hacerse por partes? Eso depende de cada paso. Cada paciente debe tratarse individualmente como un individuo, o sea, tiene que ser independiente, lo que quiero decir. Entonces, debemos estudiar el paciente tanto desde el aspecto oncológico, ya sea por su oncólogo, el cirujano oncólogo, el oncólogo clínico, que es un equipo multidisciplinar. Sí. El cirujano plástico va a intervenir, entonces tenemos que ver si es posible realizar la cirugía en un solo tiempo o hacer etapas. Entonces, muchas veces tenemos que hacer la reconstrucción, podemos hacer, la mastectomía y realizar la reconstrucción en el mismo momento o simplemente prepararla para en un futuro hacer la reconstrucción. Okay. Si, por ejemplo, una persona se somete a una mastectomía radical por un cáncer de mama, vamos a decir, en el lado derecho, pero al mismo tiempo hace una mastectomía subcutánea preventiva en el lado izquierdo. Entonces, muchas veces tratamos de reconstruir el lado izquierdo, el lado que estaba sano, que simplemente es profiláctico, para entonces el que estaba enfermo, dejarlo en un segundo tiempo. Y así va a depender mucho de la situación de cada caso. Es bueno que usted mencionó, y a eso quería también enfatizar, el tema de la comunicación entre el equipo oncológico y también el cirujano plástico. Claro. No necesariamente, obviamente, se pueden conocer ni pertenecer a un mismo equipo, pero sí una paciente debe de llegar con todo su expediente y con todos los requerimientos que digan que tienen el visto bueno. Es el oncólogo el que da ese visto bueno para poder pasar a un proceso plástico.
Totalmente, sí. Realmente cuando llega el paciente a mi consultorio, lo ideal es traer todo su expediente, ver en qué etapa está el tratamiento. Y yo, como pido el teléfono del cirujano, mira, por favor, dame el teléfono de tu cirujano, vamos a conversar con él para tratar directamente el caso. Porque en un ambiente hospitalar mayor, en países diferentes, desarrollados, vamos a decirlo así, generalmente se trata de un hospital donde hay un equipo de trabajo ya unido. Okay. Nosotros aquí en nuestro país a veces tenemos cierta dificultad, a pesar de, puede ser en el oncológico, trabaja muy bien esa parte, pero cuando ya es a nivel privado, a nivel de consultorio, sí, trabajamos independientes. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de comunicarnos entre nosotros, ver cuál fue el tratamiento, porque muchas veces en el papel se escriben cosas, pero la sensibilidad del mismo médico te va a decir, mira, se hizo esto, pasó esto, hay detallitos que tenemos que capturar, que lo ideal es una comunicación directa. Cuando se hace este proceso de esta reconstrucción de mamas, ¿se utilizan cuáles métodos? O sea, ¿son los métodos de silicón, el método de bolsas? ¿Cuáles? Sí, fíjate. Hay dos grandes grupos de tipo de reconstrucciones. Los que son basados en implantes, una colocación de un implante, es el más utilizado y es el más sencillo, vamos a decirlo así. ¿Y puede ser el más recomendado? Depende del paciente. Okay. Por ejemplo, pacientes, esto lo dejamos a pacientes que desean una reconstrucción un poquito más rápida, que desean una reconstrucción más, o necesitamos una reconstrucción menos invasiva al cuerpo, vamos a decirlo así. Entonces, si es posible, realizamos en el mismo lugar donde se hace la mastectomía, ya en el momento de la mastectomía se planifica, se deja suficiente piel, se puede colocar un implante, y ese implante nos va a servir como modelo para el seno. Ahora bien, la otra opción de tratamiento, que es un poquito más invasiva, un poquito más elaborada, es trabajar con tejidos propios. Entonces, podemos hacer colgajos, que se llaman, que es transferir parte de la piel del abdomen hacia el seno, unido a una parte muscular, o ya sea el gran dorsal, que es un músculo que está en la espalda, y esto lo llevamos hacia el área del seno. Como es una cirugía un poquito más elaborada, necesita una preparación mayor del paciente. Tienen que ser pacientes seleccionados para evitar que ese tejido sufra y se pierda, que es uno de los problemas que tenemos en ese caso. Exacto, y también el tema del pezón, se reconstruye, se crea. ¿Cómo queda ese seno reconstruido, esa mama? Sí, por lo general primero hacemos la preparación del bulto del seno, o sea, del área del seno completo. De la copa. De la copa, exactamente. Hacemos una preparación del seno y luego podemos hacer una simetrización, porque muchas veces preparamos un seno, pero él no queda igual al otro. Entonces tenemos que tratar la simetrización. Ni siquiera de manera natural. Ni siquiera de natural son iguales, pero ya en una reconstrucción que lo que estamos haciendo es simulando, nunca llega a ser igual, eso es algo importante. Porque a veces personas, yo voy a tener un nuevo seno. Es una simulación del seno para, en cuestión de imagen y sensación, sentirlo similar. Entonces, luego de esto, que ya tenemos una simetrización, pasamos a hacer la colocación de la reconstrucción de la areola y el pezón, que es muy importante porque es el toque final, pero no es ya una etapa ya final, valga la redundancia. Ok, doctor. Algunas recomendaciones que usted, basado en su experiencia, pueda dar a pacientes que ya tienen el alta, por así decirlo, en el tema del cáncer de mama y que quisieran en este momento o estén pensando en una reconstrucción mamaria. Claro, sí. Mi mayor recomendación es siga luchando. Creo que es una etapa final. Tenemos que seguir adelante, no se deje caer. Muchas veces las personas ya llegan agotadas al proceso de ya tener que hacerse una reconstrucción, pero no, creo que vale la pena, se va a sentir mucho mejor, va a subir su autoestima, se va a sentir más identificada consigo mismo. El cáncer de mama es una etapa, o sea, eso pasa, ya ahora mismo los tratamientos son muy efectivos, usted no tiene que estar pensando mucho más con la detección temprana. Si hacemos una detección temprana, tenemos toda la de ganar. Tenemos que hacer énfasis en esa parte. Siempre detección temprana. El autoexamen es muy importante, pero también los chequeos médicos, porque el autoexamen, ya cuando sentimos la diferencia en el seno, ya a veces es un poquito tarde. Entonces, tenemos que saber que aparte del autoexamen, chequeos médicos, vaya a su médico anualmente, mujeres mayores de 35 años, mamografía.
autoexamen Que diario. en No muchísimos solo, lugares ya se hacen de manera incluso gratuita, se hacen Gratuita. jornadas. no solo es, el autoexamen no es para detectar, sino para conocer su seno, porque el día que vea algo diferente usted lo va a notar. Entonces, comiéncelo a hacer temprano para que usted ya sepa, mira, está normal, ok, porque quien sabe la diferencia es quien realmente diariamente toca. Entonces, eso es algo muy importante. Así mismo. Y doctor, ¿dónde está su práctica? Estamos en el Cecilip, en Arroyo Hondo, Cecilip. a la orden, allá los teléfonos 809-565-4261. Su Instagram es muy importante, doctor. DR López Collado. Súper fácil. Sí, es fácil. @DR López Collado en Instagram y la práctica del doctor Carlos López Collado en Cecilip. Esto es en Arroyo Hondo, aquí en Santo Domingo. Agradecer muchísimo su participación, acompañarnos hoy tempranito, estas recomendaciones que nos da, que orienta y por sobre todo asumo también la parte última que decía, el tema de la detección temprana, asistir regularmente al médico. A veces hacemos el tema del autoexamen, pero podemos pasar desapercibido una área. Claro. O notar y quizás y tener la confusión de que es un ganglio, Sí. es una espinita. Es muy común. Ya lo he visto bastantes veces que se confunden y piensan, lo ignoran y después es un problema. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Carlos López Collado por acompañarnos la mañana de hoy. Estamos hablando de cirugía plástica reconstructiva en el tema de las mamas.